En esta comisión nosotros estamos presentando el cuaderno número 116 de cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que ya está online. En breve, si puedo, les comparto por acá el link. Y en ese contexto, entonces, estamos haciendo las presentaciones de las distintas autoras que presentaron distintos artículos en este cuaderno, y sumamos algunas presentaciones más que se sumaron posteriormente, ya más cerca del coloquio, y nos parecieron pertinentes para poner en diálogo dentro de esta temática que estamos trabajando acá. Por otro lado, como afortunadamente el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, en su formato virtual, dentro del cual se está desarrollando el coloquio, resultó muy exitoso y multitudinario, desafortunadamente tenemos poco tiempo en cada comisión, con lo cual las recuerdo y me disculpo ante la audiencia porque vamos a tener no más que 5 minutos cada una de las presentaciones para desarrollar nuestros trabajos. Obviamente esto no agota en absoluto la riqueza de cada uno de estos trabajos. Entonces, espero que esto sea una invitación a leer después y profundizar los trabajos en el cuaderno y a esperar las futuras publicaciones de quienes se están presentando acá, pero no participaron aún de nuestros cuadernos. Al final de las presentaciones vamos a tener un tiempo corto para algunas preguntas que van a poder hacer vía chat y las vamos a compartir, preguntas, comentarios, etcétera. Vamos a tratar de no tener interrupciones a lo largo de la presentación de cada ponente. Por mi parte, solo voy a presentar muy brevemente desde qué perspectivas se está pensando este cuaderno y esta comisión, que en cierta medida engloba como conjunto los distintos trabajos que a la vez son, como corresponde, muy diversos y heterogéneos. El concepto de cultura, uno de los conceptos centrales de esta línea, bueno, no es en absoluto unívoco ni está consensuado. Acá yo lo estoy pensando y se está pensando desde una perspectiva antropológica, como, por ejemplo, diría Canclini, García Canclini, como el proceso de producción, circulación y consumo de significaciones en la vida real, en la vida social. Entonces estamos pensando en articulaciones de significados a través de los cuales las personas damos sentido a nuestras experiencias. Entonces las culturas, como diría Susan Wright, son procesos activos de construcción y disputas por los significados, por lo tanto son heterogéneas, son dinámicas, son permeables y están atravesadas por relaciones internas y externas de poder. A la vez no podemos pensar en las culturas como una esfera, un adorno o una esfera separada del resto de la vida social, al contrario, como parte de un proceso social total, y es en ese marco de ese proceso social total en el que tiene diversas articulaciones con el campo del diseño. La noción de diseño también es muy compleja, la estamos pensando acá en un sentido amplio y abarcador, siguiendo a Zimmerman como la concepción, proyección y puesta en acción en pos de un objetivo, cuyo resultado puede ser tanto objetos materiales como productos inmateriales. Entonces, el diseño como proceso mediante el cual se conciben, proyectan, realizan objetos, prácticas, representaciones culturales, etcétera, transcurre sin duda en un contexto sociocultural que le da sentido, y es en este espacio de intersección desde donde fue pensado este cuaderno y esta comisión. La comisión se organiza en torno a 3 grandes ejes. El primer eje son las relaciones entre Estado y grupos destinatarios a la hora de diseñar políticas públicas y políticas culturales. El segundo eje es el diseño de políticas y proyectos culturales, diseño musical. El tercer eje son las articulaciones en el campo del diseño, tradiciones, hegemonía, diversidad sociocultural. Y como debo predicar con el ejemplo, y lo estoy logrando, antes de terminar mis 5 minutos, sin que me suene la alarma, puedo dar la palabra a la primera de las ponentes dentro del eje. Les recuerdo: relaciones entre Estado y grupos destinatarios a la hora de diseñar, concebir y poner en acción políticas públicas, Andrea Zulk.
que está presentando el artículo Encuentros y desencuentros en el diseño e implementación de un programa de educación intercultural bilingüe en la provincia de Neuquén, Argentina, una mirada antropológica. Y cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Acá tengo también mi cronómetro para intentar respetar los 5 minutos. Este trabajo que está incluido en el cuaderno que mencionó Karen y que espero les resulte interesante, es un trabajo fruto de muchos y muchos años de investigación. Cuando yo comencé a trabajar en comunidades mapuche en el año 2001, se estaba poniendo en práctica muy tímidamente este programa de educación intercultural bilingüe, un programa provincial, y yo fui haciendo un seguimiento etnográfico de cómo se implementaba a la vez que relevando los materiales y la documentación que se elaboraba desde el Consejo Provincial de Educación. Perdón, André, te interrumpo y después te dejo un minuto más, pero no te veo. ¿Ah? ¿Soy yo sola o no se la ve? No se la ve. Ahí estás. Ahora sí, perdón. Mucho más linda. Yo me había querido silenciar antes, bueno. Entonces, como les decía, hice un seguimiento durante muchos años de ese programa y en algún momento en que me detuve a hacer el análisis, saqué ciertas conclusiones que el tiempo fue afortunadamente poniendo en cuestión. Esas conclusiones, en un artículo que publiqué en el 2009, hablaban de un programa que tomaba la lengua y la cultura mapuche para reforzar la identidad provincial, básicamente. Esto se podía ver, para dar solo un ejemplo en este escaso tiempo, en la práctica fundadora de este programa. Al traducir el himno provincial neuquino, Neuquén fue la primera provincia en tener su bandera, su himno, y tiene una impronta muy fuerte, lo tradujeron a la lengua mapuche, el mapudún, y esto era el contenido que se transmitía a los niños. Entonces la cultura mapuche parecía descontextualizada, despolitizada, y sobre todo subordinada a la identidad provincial en primer lugar, nacional en segundo lugar, católica en tercer lugar y por último mapuche. Esto a partir del año 2017, fíjense, estamos hablando de mucho tiempo, empezó a mostrar algunas modificaciones que me pareció interesante en este artículo trabajar, porque las había empezado a advertir y no había podido darle forma, ¿no? Y detenerme a entender qué estaba pasando. Hubo por un lado un recambio generacional de esos maestros y maestras mapuche que habían tenido una posición muy endeble en las escuelas, ¿sí? Recibían un subsidio mínimo equivalente a un plan trabajar en ese momento, un plan al desempleo, y esa era la remuneración. Entonces imagínense que estaban devaluados también entre los otros docentes, ¿no? Que ni siquiera los veían como docentes. Entonces, ante el recambio generacional por la jubilación de esos viejos maestros y maestras y la inserción en esos lugares de jóvenes que han tenido una formación diferente ya al calor de todos los reclamos y las disputas y la política cultural mapuche, que viene discutiendo muchas cosas en la provincia, tienen ahí organizaciones y comunidades muy, muy activas. Entonces, estos maestros y maestras muestran otro tipo de trabajo en lo cotidiano. Entonces, si bien la política no se ha logrado transformarla a nivel de su formulación y diseño, sí en la práctica veo interesantes transformaciones en cuanto al abordaje de la lengua y la cultura mapuche como algo válido, como algo interesante para los niños, como algo que logra realmente involucrar a chicos y chicas de una manera mucho más vivencial, menos enciclopédica, ¿no? Como en vez de listas de palabras, por ejemplo, trabajan con instrumentos musicales, con que los niños
investiguen la historia de sus familias, con algo más y que involucra a las personas desde sus subjetividades y que pone como valorada positivamente la pertenencia mapuche. Entonces, ahí, de alguna manera, y ya se me está acabando el tiempo, tenía yo para compartir, aunque bueno, por las limitaciones de la plataforma no lo traigo, videos muy, muy conmovedores de cómo es en este tipo, en los casos en que estos maestros y maestras, que son algunos, que no son todos, ahí suena la alarma. En algunos casos Tengo un logran minuto como, extra para dejarle a cada uno. bueno, logran realmente que los niños disfruten de ese espacio, ¿no? Y que lo vivan lúdicamente, y que se apropien de lo que en esos espacios les están tratando de transmitir, porque ya sabemos hace mucho en la antropología y en el estudio de los procesos de aprendizaje que entre lo que se propone transmitir un docente y lo que el niño toma o cómo lo toma, hay una gran distancia. Entonces, me parecía un hecho a destacar cómo estos maestros y maestras que ya no están tan solos como estaban antes, porque tienen toda esa red de contención y todos esos materiales que consiguen de un lamien de Chile que le pasó una canción, ¿no? Todo ese tipo de relatos estuve relevando y muestran un panorama que me pareció interesante compartir con ustedes. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea Zulc. Andrea, hago un agregado, trabaja hace muchos años con niños y niñas mapuche y fue una alegría que ella se animara a pensar ahora en algunas políticas públicas en clave del diseño de estas políticas, para darle otra mirada a un trabajo que ella viene haciendo hace muchos años. Así que les invito a leer su artículo, que a mí me gustó mucho, como todos los que tenemos en el cuaderno. Y ahora invito a hablar a Valeria Saponera Spinetta, con el artículo que se llama El aporte de los y las músicos y músicas locales en el diseño de políticas culturales en el partido de Avellaneda, años 2017-2018. Y no te veo, Vale. Ni te escucho. Se le acaba de ir la conexión. Ahí estás. Ahí estoy. Medio bajito el volumen. Ahí me escuchas mejor. ¿Otra vez? Ahí, hola. Hola, hola. ¿No? ¿No se escuchan? Se escucha muy bajo, díganme si soy solo yo, ¿no? Pero te escucho muy bajita. Ahí se escucha mejor. Un poco. A ver, si hablo así, ¿se escucha? Yo te escucho suave. No sé si está bajo el volumen. Sí, no. Estamos todos igual. Ahí se escucha mejor. Valeria, cualquier cosa puedes sacar la cámara para ayudar por la conexión. Ahí se escucha. Más o menos. Medio bajito. ¿Quieren seguir con otra persona mientras lo paso al celu? Dale, perfecto, perfecto. Si te parece, hacemos así. Entonces hacemos un pequeño cambio. Si Romina acepta el cambio de lugar, que es la siguiente, Genial. Entonces pasamos ahora, y después volvemos con Valeria, con Romina Sánchez Salinas, el trabajo es las políticas culturales y su rol en la definición de elementos identitarios en organizaciones comunitarias, el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza, Argentina. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de sintetizar para enmarcar, porque también veo que hay gente de otros países, por suerte, me encanta. Yo vengo trabajando, este artículo se enmarca en una investigación que vengo haciendo hace algunos años, que la gran pregunta es cómo se relaciona el Estado con las organizaciones culturales comunitarias. Particularmente me he dedicado a estudiar grupos de teatro comunitario, que en Argentina son grupos que trabajan
con artes escénicas, problematizando la memoria colectiva del barrio, las formas de organización colectiva, y que se ha desarrollado principalmente en la provincia de Buenos Aires, pero también en otras, como mi caso, mi provincia, que es la provincia de Mendoza. Yo veía que en esa provincia la implementación de algunas políticas culturales públicas dirigidas a este tipo de organizaciones fueron imprimiendo algunas orientaciones en el devenir de estos grupos que en el inicio de sus proyectos no estaban así presentes. Entonces elegí estudiar un caso particular que se llama Chacras para Todos, ubicado en una residencia muy particular de clase media, porque si bien se definen dentro del campo comunitario, son grupos que trabajan y convocan principalmente ese amplio sector que es la clase media argentina, y que veo en una historia de 10 años del grupo, de que nacieron en el 2008, hoy tienen 12 años, pero la investigación yo la hice en los 10 años de vida, que en el 2013 coincidieron algunos factores, que el grupo se empezó a institucionalizar con políticas de mucho reconocimiento a nivel nacional, internacional y local, y al mismo tiempo cambiaron su accionar de su territorio de referencia, que era el centro de esta ciudad, a lo que ellos llamaban la periferia, que es donde estaban los barrios más de poblaciones más vulneradas. Entonces, en un trabajo metodológico cualitativo y también de mucha fuente documental, donde analicé las presentaciones a subsidios, las presentaciones en la prensa, asistí también a reuniones con agentes estatales porque me interesaba ver justamente esa relación, fui notando que algunas orientaciones y requisitos de estos programas, y acá viene el acento en el diseño y la importancia de pensar en las políticas culturales, en el diseño, sí afectaban a la vida del grupo y a la definición de sus objetivos. Particularmente, para ser muy clara, por ejemplo, el grupo local, el grupo municipal, el programa de teatro comunitario mendocino local, le exigió a los grupos salir de su territorio. El programa de la Universidad Nacional de Cuyo, provincial, les exigía trabajar con poblaciones vulnerables. Y por último, el grupo se suma a una política que es muy conocida a nivel latinoamericano, que son los programas de puntos de cultura. El grupo gana una convocatoria muy importante, es seleccionado como círculo de cultura y a cambio tiene que conformar alrededor de 7 cooperativas culturales. Esto le implicó al grupo una dispersión y un nivel de alcance de su actividad que estaba bastante distanciado de sus objetivos y su trabajo en territorio con las artes con el teatro en un inicio, que yo hago una lectura de cómo las organizaciones, al relacionarse con el Estado, y no para demonizar las políticas, sino para estar atentos, adaptan su organización a cierta lógica estatal. Entonces, desde una perspectiva dual, desde donde yo miro al Estado y las organizaciones, tratando, como decía antes, de no poner una connotación ni negativa ni positiva en ninguno de los dos campos, creo que la pregunta a la que invita este trabajo es a pensar ahora, así como este trabajo responde cómo puede ser afectada la capilaridad de una organización a partir de una política pública, cómo y cuándo las políticas públicas absorben las demandas y las identificaciones de estas organizaciones que están muy bien organizadas en redes y que también le demandan al Estado su participación en las políticas. No sé cómo estoy de tiempo, Karen. Me queda un minuto, perfecto. Bueno, entonces me gustaría aclarar, porque no lo dije al principio y me parece fundamental, a veces un estudio de caso parece algo muy limitado, pero la importancia para mí es tratar de ver de que aparecieron en el campo de las políticas culturales, este sector de lo comunitario en los últimos 5 o 10 años viene creciendo, viene encontrando una voz, y estos subsidios, estos programas han sido conquistas de las redes de este sector, la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social, la Red de Teatro Comunitario Local, redes provinciales. Entonces, remarco la importancia de ir a mirar a cómo se configuran estos repertorios, estas identificaciones en esos espacios, para también entender después cómo se piensan y cómo son traducidas en las políticas públicas de cultura. Bueno, es un placer estar en esta sala. Muchas gracias, Karen, por la invitación, por la gestión. Y bueno, esperemos la próxima que sea un encuentro cara a cara. Muchas gracias, Romy. Impecable, 5 minutos.
Yo les voy a confesar que hay un minutito extra, pero si les digo que tenemos 6 minutos, después todos nos vamos a 8 minutos, entonces me pongo, pero venimos como muy disciplinarias todas hasta acá. Creo que ya se pudo volver a sumar, Valeria. A ver si ahora la podemos escuchar bien, a ver si la veo. Sí, ahí está. A ver, Vale, si te veo, vuelvo a presentarte, mientras, a ver si te vemos por ahí. No, pero no, me parece que perdió la conexión. Vamos a hacer así, seguimos avanzando y después cuando Valeria pueda volver a conectarse con video y audio, le damos el lugar donde venga. Así que entonces, si están de acuerdo, vamos a iniciar el segundo eje, que es diseños de políticas y proyectos culturales, diseño musical. Perdón, ahí se sumó nuevamente Valeria. No, vamos a dejarla que se sume tranquila y avanzamos. Entonces pasamos al segundo eje, diseños de políticas y proyectos culturales, diseño musical. Y voy viendo mientras sí las veo por ahí. La próxima ponencia, la próxima presentación que tenemos es la de Candela Barriach, con el artículo llamado Organizaciones Sociales y Diseños de Políticas Culturales, Trayectorias Institucionales y Representaciones en torno a 2 proyectos musicales con jóvenes de sectores populares en un barrio de La Plata, Buenos Aires. Así que, Cande, si estás por ahí, Hola. Hola, ¿cómo va? Bueno, es tan raro esto. Bueno, el artículo se enmarca en un proyecto doctoral que estoy llevando adelante, donde me propongo analizar los procesos de producción musical juveniles en sectores populares en un barrio de La Plata. Y como una primera de ese trabajo de campo, lo que hice fue hacer un rastreo con los focos de producción musical, y ahí encontré que las organizaciones sociales son significativas en los relatos juveniles para hablar sobre sus experiencias de producción musical. Entonces, las preguntas como que surgieron a partir como de este hallazgo, esta primera aproximación al campo, es cómo logran desarrollar estas organizaciones sociales los proyectos musicales, bueno, qué dispositivos usan, qué estrategias se ponen en marcha, y ahí el diseño, bueno, en parte el diseño, y qué imaginarios circulan sobre las producciones musicales y sobre el ser joven del sector popular. En particular, me centré en 2 grupos musicales. Uno es un taller de música que se desarrolla en un centro juvenil, que es el 2009, y que a su vez ese centro juvenil pertenece a una organización social mayor, que llamaré a lo largo del artículo Casa Carlos. Y el segundo proyecto musical es una orquesta que se desarrolla también en una casa de día, que esa casa de día se crea en el 2015, y también pertenece a una organización mayor que se llama Casa Alba. Entonces, en el trabajo lo organizo en 2 grandes apartados. En el primero se desarrolla una descripción de las organizaciones sociales, donde se llevan a cabo los proyectos musicales, las trayectorias institucionales y los objetivos que se proponen. Y a grandes rasgos, como encuentro que tienen estas 2 organizaciones sociales como varios puntos en común. Bueno, en primer lugar, es los momentos en los cuales emergen estas organizaciones, que es a partir de la década del 80, y bueno, que tienen impronta católica y peronista, ambas organizaciones, y que ambas también están compuestas por distintos centros de día, distintas como casas, distintos que se especializan, unas en el trabajo con bebés, otras con niños, otras adolescentes. Y también hay un hogar o también tienen como esos dispositivos de intervención.
que son impulsados por personas que se convirtieron en referentes institucionales y que con el correr del tiempo también esos referentes cobraron relevancia como a nivel local, regional, nacional, tanto política como mediáticamente. Y respecto a los objetivos que las organizaciones se proponen, encuentro que están en línea, tanto en vocabulario como en el contenido, con la Ley de Promoción y Protección de Derechos que se sancionó en el 2005, que también ambas organizaciones participaron y militaron para que caiga la ley de patronato y se promueva esta nueva ley. Bueno, una de las cosas que encontré como en ese primer apartado, una de las breves conclusiones, fue que la puesta en marcha del trabajo con jóvenes y el desarrollo de proyectos musicales juveniles fue teniendo lugar en momentos en que la cultura era conceptualizada como derecho, o sea, los proyectos musicales, y la juventud como problema. En el segundo momento del trabajo, hago foco en las representaciones que circulan en los proyectos musicales por docentes y referentes de organizaciones sociales y cuáles son las estrategias para la puesta en marcha de esos proyectos. O sea, en el primer apartado, como contextualizo en las organizaciones sociales, y en el segundo me meto más en los proyectos musicales. Y ahí encuentro que según docentes y referentes, los proyectos musicales son una forma de motorizar valores fundamentales para construirnos en una sociedad un poco más inclusiva, una forma también de desarrollar la conciencia de las dinámicas sociales, y dice que los objetivos de hacer proyectos musicales no son musicales en sí, sino que son sociales. Y que lo último que se busca, todo esto en términos como de mis interlocutores, ¿no?, es que sean músicos o músicas. Entonces, ahí, bueno, lo que sistematizo es que el trabajo con jóvenes de sectores populares es para abordar, en primer lugar, cuestiones sociales. El arte constituye un mecanismo para generar como nuevas formas de pertenencia, participación y organización comunitaria en contextos de exclusión. Y que fundamentalmente resulta útil para promover cambios en el presente de estos jóvenes, posibilitando el trabajo en equipo, promover el diálogo y contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva. Y que la continuidad de la participación de los jóvenes y los proyectos es lo que posibilita en última instancia pensar como un objetivo el aprendizaje musical o el desempeño profesional específico. Bueno, cuando preguntaba sobre cómo se organizaban para desarrollar estas tareas, ahí habían dos cosas que me parecieron como importantes de mencionar. Uno, respecto a las lógicas de funcionamiento, también prima como la lógica asamblearia, si bien hay como distintos coordinadores y coordinadoras, como es esa lógica y forma de organización que se presenta. Y en segundo lugar, se hace también, se mencionó como bastante énfasis cómo son las estrategias para conseguir los recursos. Y ahí se sistematicé estas estrategias que me iban diciendo que iban desarrollando para conseguir los recursos en tres formas. Uno es que por fondos independientes, otro, que ese es, por ejemplo, el trabajo voluntario, préstamos, donaciones, como también manteniendo, se van conociendo en los territorios, la misma gente, por ejemplo, hace donaciones o préstamos, o, bueno, etcétera. El segundo punto es la articulación con programas del Estado, y el tercer punto es los convenios internacionales. El alcance de las actividades está relacionado con la posibilidad de conseguir estos recursos, y esto implica el trabajo voluntario o la baja renta, esto como los baches y parches, digamos, que los interlocutores también encuentran y que, bueno, que encontramos juntamente en las conversaciones. Bueno, uno es el trabajo voluntario o la baja renta. Bueno, la búsqueda que tiene que haber una persona que esté permanentemente buscando los recursos, programas, tener conocimiento de dónde buscar, dónde, qué cosas, estar inscrito como asociación civil, y por último se menciona la importancia de
como de estas estrategias para conseguir recursos, de pertenecer a redes político-partidarias, ya que es uno de los filtros que permean el acceso a ciertos recursos y políticas sociales. Bueno, entonces, bueno, para cerrar, como una de las conclusiones que creo, es que los objetivos y expectativas de los proyectos musicales están alineados con los de las organizaciones sociales, tanto los docentes de música como de la orquesta esperan que la práctica musical promueva que las y los jóvenes participantes tengan un aprendizaje para el trabajo en grupo, transmitir valores, fomentar la escucha, promover la inclusión, haciendo énfasis en el impacto social. Segundo, que las expectativas sobre los efectos del proyecto musical se constituyen tanto sobre qué cosas creen que estos jóvenes de sectores populares pueden y necesitan hacer, como en diálogo con las representaciones sociales de la agenda pública estatal, y que toda política pública construye a su vez sujetos políticos, en tanto que apunta a trabajar con jóvenes excluidos. Es probable que las percepciones de los jóvenes se alimenten por estas representaciones. Y con este punto, como una de las cosas que también discutíamos, era, bueno, ¿qué pasaría si estarías dando no sé, estos talleres musicales, por ejemplo, en jóvenes de clase media? Como los objetivos serían otros, las formas serían otros, y cuáles son los impactos sobre esas representaciones en las autopercepciones juveniles y en efectivamente cómo se desarrolla el taller. Y sí, ¿ya me pasé? Sí, un poquitito. Bueno, listo, está. Pero cerrá tranquila, dale un cierre tranquila. Sí. No, bueno, para cerrar, bueno, que lo importante que es la formalización del trabajo en las organizaciones sociales, eso por un lado, porque esa inversión diferencial es una forma ¿Hola? Sí, se escucha. Sí, bueno. No, esa inversión diferencial en recursos, digamos, es como una forma, una manifestación, como esto, como de profundizar esas desigualdades, digamos, y por otro lado, que es necesario fomentar espacios que contribuyan a la problematización sobre cómo se conciben estos jóvenes, más allá de entenderlos desde como una perspectiva que aloje como la carencia, digamos. Eso. Genial. Muchísimas gracias, Cande. Muchas gracias. Y creo que ahí pudo conectarse bien Valeria, así que vuelvo a presentarla, ahí intercalada con el segundo eje, pero que también podría entrar el trabajo de Valeria acá. Valeria Saponer Spinetta. Nuevamente la presento entonces. El trabajo es el aporte de los y las músicas locales en el diseño de políticas culturales en el Partido de Avellaneda, años 2017-2018. ¿Ahora sí se escucha? Sí, perfecto. Joya. Bueno, lo que yo hice en este trabajo fue analizar un poco el aporte de músicos y músicas de Avellaneda, una localidad ubicada al sur del conurbano bonaerense, y me interesaba analizar el aporte de estos músicos y músicas en el diseño e implementación de políticas culturales. Realicé entonces un trabajo de campo con observación participada, entrevisté a diferentes actores y demás, y básicamente lo que me interesó fue analizar lo que fue el primer foro de cultura. Fue realizado por una iniciativa de la Dirección de Cultura del municipio, con el objetivo de debatir sobre las problemáticas y propuestas de los diferentes actores que participan en la escena cultural local. Dentro de ese foro se realizó una mesa que se denominó Mesa de Gestión y Coordinación de Actividades Musicales de Avellaneda.
esta mesa buscaba promover el trabajo participativo, organizativo y colaborativo de estos músicos y músicas locales, y lo interesante de esta mesa es que de ella surgieron diferentes políticas culturales dirigidas a la actividad musical. Incluso músicos y músicas que participaron de esta mesa, luego participaron realizando y actuando en vivo en diferentes programas y proyectos del municipio. Bueno, la metodología, como bien dije, fue trabajo de campo, análisis de datos primarios, secundarios, entrevistas y observación participante en lo que fue el foro de cultura y la mesa de músicos y músicas que se realizaron antes del foro y posterior a él. La noción de políticas culturales de García Canclini, y lo que quise ver era cómo se apeló desde el foro, cuáles eran los objetivos planteados, básicamente. El foro apelaba a una construcción participativa, ¿sí? Planteaba como objeto que la ciudadanía participe activamente tanto en la planificación como en la puesta en marcha y el desarrollo de estas políticas culturales. Las políticas culturales desarrolladas desde la Dirección de Cultura, en este sentido yo puedo advertir que reconocían el derecho cultural que tendrían tanto artistas de participar en la vida cultural y en los espacios de debate, elaborando ellos mismos sus propias políticas culturales, como el derecho cultural que tendrían los ciudadanos a participar en la cultura también, ¿no? Hice un rastreo sobre la oferta cultural en el partido, ¿sí? lo cual es muy interesante porque también fue abordado en diferentes trabajos, ¿sí? Tomé el estudio de Ferrer Jiménez, quienes analizaron las políticas culturales como inclusivas, ¿sí? Advirtieron sobre la variada y amplia oferta cultural en el municipio, y cómo estos diseños, ¿sí? Están atravesados por perspectivas de participación e inclusión. También retomé lo que es el Teatro Roma, diferentes entidades de cultura, de educación cultural formal y no formal, y los 8 institutos de arte que hay en el municipio. También me interesó destacar el programa Punto Cultural, que ofrece talleres de forma descentralizada en los barrios, con el objetivo de democratizar el acceso a la cultura y favorecer la inclusión. En el ámbito de la música también señalé diferentes programas y proyectos, ¿sí? Las diferentes fechas en los espacios públicos y municipales, la radio municipal, el estudio de grabación público y gratuito que se fundó en el 2012. Y bueno, volviendo y retomando un poco el tema del foro, se había difundido con la consigna de integrar todos estos recursos municipales y todas estas políticas culturales y de potenciar las voces de los diferentes actores, en pos de garantizar los derechos culturales. Entonces el foro fue un espacio de discusión, debate, reflexión sobre la actualidad, para realizar políticas culturales enfocadas en esta comunidad y que tengan en cuenta las demandas de la población. Participaron 500 artistas organizados en 15 mesas, y una de esas mesas fue, como bien dije, la de músicos y músicas. Esta mesa buscó cumplir 3 objetivos: detectar problemáticas, articular todos estos espacios y propuestas, y dignificar la tarea de los músicos, fortaleciendo también la organización y sus relaciones entre ellos y ellas. A pesar también de que el foro fue multitudinario, ¿no? Como bien dije hace un rato, más allá de este espacio, esta mesa no logró mantener la convocatoria y la participación de los artistas, ¿no? Como bien dije, fueron 3 instancias de participación: los encuentros previos al foro, donde se pautaron los ejes a tratar durante el foro, y los encuentros posteriores, que básicamente tuvieron carácter informativo y de organización para cubrir todas estas propuestas que se realizaron post-foro. La incidencia de la mesa en la elaboración y desarrollo de las políticas culturales, básicamente yo pude analizar diferentes cuestiones. Los artistas y las artistas que participaron en esta mesa fueron ocupando diferentes espacios durante el año 2017. Tocaron en vivo en diferentes lugares, en diferentes actos, en diferentes festivales, peñas, muestras de talleres de los puntos culturales,
y a través de esta mesa lo que se hizo es sumar a los y las artistas que participaron, ampliar la convocatoria a quienes no participaron del foro, y tratar de armar un listado de músicos, que todavía eso no se pudo realizar. Por otro lado, la Dirección de Cultura proveyó logística, técnica de difusión y la posibilidad de pasar la gorra en los eventos municipales. Esto hacía que los y las artistas que participen puedan llevarse una recaudación por brindar un recital, si bien no había un pago, ¿no?, como un caché y demás. Me interesaron básicamente, una de las actividades que más me llamó la atención fue el veredazo, que fue una actividad musical que se articuló luego del foro, y este programa habilitaba diferentes lugares de la vía pública para que el artista y la artista pueda realizar su intervención en formato callejero, y se pueda llevar, obviamente, un dinero a cambio de eso. Esto me llamó la atención porque en ese mismo momento que se estaba dando este proyecto en Avellaneda, en Capital Federal estaba persiguiendo e intentando criminalizar a los artistas callejeros. Los programas articulados por la Dirección General, que también incidieron en la música, fue también Área X, que fue un predio donde tocaron bandas, y también los carnavales oficiales con esta misma lógica. Se contrataba una banda convocante y se contrataban a músicos y músicas locales para que teloneen. A esas bandas se les pagaba un caché. Y ahí sí se incorporó la demanda más expresada por los artistas, que era esto, tocar en vivo y generar recursos económicos, ¿no?, más allá de pasar la gorra y demás. Ahora sí, resumo y articulo todo esto. Yo lo que pude advertir con todas estas cuestiones es que la política cultural diseñada desde la Dirección de Cultura toma en cuenta esta situación socioeconómica actual, ¿no?, y la falta de posibilidades para generar ingresos de muchos y muchas músicas, y estos programas reconocen el derecho cultural que tienen los artistas de generar incluso recursos y que tendrían los espectadores de acceder a la cultura. Desde la dirección está presente la idea del diseño social, ¿sí?, ya que se busca ajustar estas políticas culturales a las necesidades de los y las artistas. Y los artistas y las artistas generaron propuestas, y estos espacios de debate sirvieron para ajustar las políticas a sus necesidades. Sin embargo, mientras la mesa también se proponía reducir las desigualdades de acceso y participación en la cultura, la demanda de los músicos se redujo todo el tiempo a lograr espacios donde el municipio les pague para tocar en lugares públicos, desaprovechando muchas otras posibilidades para generar también recursos. Muchísimas gracias, genial. Muchas gracias, Vale. Ahora, antes de darle la palabra a Elsie, hago un comentario, hago extensivo un comentario que hice con respecto a Andrea Zulk, que me parece que se puede ampliar a muchas de las investigadoras que están acá, y recordando, digamos, somos varias investigadoras que vienen trabajando, hablo en femenino porque el hombre que tenemos viene del campo del diseño, que tenemos en esta comisión. Muchas de las investigadoras, especialmente varias de las que están presentando artículos en el cuaderno, vienen de otras áreas, como yo, antropología, sociología, gestión cultural, y entonces en ese sentido, trayectorias largas de investigación, bueno, distintas, algunas más largas, otras más cortas, pero en general son varias trayectorias que llevan bastante tiempo y trabajos muy profundos en investigación sobre temas específicos. Yo los fui invitando a pensar en clave de diseño, desde esta perspectiva amplia que les decía antes, ¿no? Como la concepción, la proyección, la realización de objetos, representaciones, prácticas culturales. Entonces, en este sentido, agradezco, digamos, el esfuerzo y el interés por pensar en otra clave, fuera de la que venían pensando, que me parece que aporta mucho también para otras ciencias sociales, pensar en clave del diseño desde el cual se están generando, proyectando, poniendo en práctica distintas representaciones culturales.
lo digo con respecto a las presentaciones que hubo hasta acá y a las presentaciones que vienen también. Hay algunas que vienen ya del campo del diseño, con otra experiencia en este universo teórico. Así que bueno, gracias, y ahora invito a la ponencia de Elsa Martínez Quintana, cuyo trabajo se llama Rediseño de la investigación en el campo cultural. Sí, ahí está Elsa. Hola, ¿me escuchan? Se escucha. Listo. Bueno, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotras. Bueno, el trabajo que hago, que abordo es precisamente el rediseño de la investigación en el campo cultural, y en el artículo es bastante más detallado que esta presentación escueta que voy a hacer, y ahí digamos que remarco la necesidad de rediseñar el proyecto de investigación una vez ya comenzado el trabajo de campo. Para ello tomo mi experiencia de investigación en mi tesis de grado y licenciatura en gestión cultural. Y tomo, mi tema fue la interculturalidad a través de la música, y elegí como caso la orquesta El Dote Musical, que funciona en Villa Inflamable, partido de Avellaneda, y que se desprendía del entonces programa de coros y orquestas infantiles y juveniles del Bicentenario. Y elegí esa población precisamente porque había datos que indicaban que había una numerosa población migrante instalada en ese barrio. Tomando desde un concepto amplio de cultura, tomé la interculturalidad y definí ver esa interculturalidad en las relaciones entre los niños migrantes y los niños argentinos que iban a la orquesta. Algo que olvidé mencionar, también elegí ese barrio porque había niños migrantes que iban a la orquesta. Ese dato también lo obtuve. Retomando a cómo yo iba a ver la interculturalidad dentro de la orquesta, también esos grupos de niños, los migrantes y los niños argentinos, y su vinculación con los docentes. Y además, indagué en las trayectorias previas musicales de esos niños y en el repertorio de la orquesta. Desde una metodología cualitativa empleé el método etnográfico con observación participante y entrevistas semiestructuradas. Y bueno, comencé mi trabajo de campo. Cuando comienzo mi trabajo de campo, pude verificar que los datos que había obtenido habían variado. Ya no había menor cantidad de niños migrantes que concurrían a la orquesta, a pesar de que en el barrio sí seguía creciendo y sí había población migrante. Bueno, entonces, luego de analizar varias alternativas, decidí seguir trabajando en esa orquesta porque había otras cuestiones que me parecían interesantes que sí se lograban, y decidí incorporar otras herramientas metodológicas que me ayudaran a avanzar con mi investigación. Además de esta variación en la población de niños migrantes en la orquesta, también lo que cambió fue el gobierno nacional, de que veníamos de un gobierno nacional que había implementado este tipo de políticas públicas, políticas sociales, y pasábamos a un gobierno nacional con una mirada de mínima intervención del Estado en las relaciones sociales. Entonces, si bien ese no era mi objetivo en la investigación, me pareció interesante poder dar cuenta de cómo
este modelo de Estado incidía en la gestión de las políticas públicas, específicamente en las políticas culturales. Entonces, decidí extender mi trabajo de campo por un año más. Bueno, allí hubo como varias modificaciones, las que enumero bien en el artículo, entre ellas el plantel docente al no renovarse el contrato renunció, quedaron 2 docentes, el director de orquesta, cambió la coordinadora, los chicos, había bastante rotación de los niños, había cada vez más niños que se ve que tenían en la orquesta o encontraban en la orquesta una contención. En conclusión, este trabajo para mí demostró, por un lado, la necesidad de rediseñar el proyecto teniendo en cuenta los contextos cambiantes de los mismos. Me refiero tanto a la población con la que yo pensaba trabajar como al contexto político, económico y social en el que se desarrollaba la orquesta. Y también, por otro lado, reveló que las políticas públicas también necesitan reelaborarse de acuerdo con el territorio particular donde se implementan. En el caso específico de la orquesta Villa Inflamable, por ejemplo, no se tiene este programa, no tuvo en cuenta su dimensión multicultural ni las problemáticas ambientales que allí existen. Finalmente, bueno, creo que la aplicación de un rediseño de proyectos en diálogo con el campo abre un camino para salir de una gestión centralizada que tanto se habla ahora, de una gestión participativa, donde los integrantes de estas comunidades tengan voz y votos y también se conviertan en protagonistas y sean sujetos de derechos y puedan también ejercer su ciudadanía en los diversos aspectos. Genial, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Elsie. Y entonces ahora le damos la palabra al hombre presente en esta comisión, Pablo Andrés Jaramillo, y el trabajo que él está presentando es el carácter descriptivo de la música étnica dentro de la narrativa del cine ecuatoriano. Karen, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. No sé si me escuchan y se ve. Se escucha y se ve bien. Perfecto, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un poco lo que les quería comentar en base al proyecto y a lo que estoy analizando con respecto a la música dentro del cine. Si bien no es un ambiente nuevo, no es un ambiente en el que ya no se ha indagado, mi carácter se centra más en comprender y ver esas descripciones que se producen a través de la música y sobre todo la música étnica. ¿Por qué? De acuerdo a David Neumeyer, que es un investigador que un poco toma el tema de la música y cómo son sus relaciones, se construyen las relaciones con el cine, él establecía en un ejemplo a 5 tipos o caracterizaciones que involucran a la música dentro de este arte y este contexto. Él los denomina como los 5 binarios. Y esos 5 binarios nos sirven como herramientas de análisis para lograr interpretar y de alguna manera, vernos inmersos en cómo se construye el relato. Para que un poco ejemplificar y lo tengan más claro, voy a leer parte del extracto de la primera escena que analizo y tal vez ustedes se puedan dar un panorama de qué es lo que comprende y qué es lo que quiere contribuir esta canción, porque tiene un carácter adicional. Entonces les voy a comentar cómo se desarrolla la primera escena. Zairi, un fotógrafo quichua, realiza una serie de fotografías que denuncian los actos ilegales de una compañía minera. Sonidos de tractores, diálogos entre trabajadores y pequeños pasos complementan la atención del espectador. El sonido del obturador percata la presencia del fotógrafo y convierte al espectador en cómplice de las fotografías que está obteniendo. Lo integra a la historia. Los guardias, quienes alcanzan a distinguir la presencia del fotógrafo, comienzan su persecución. El paisaje cambia, un plano general nos adentra al bosque, la cámara logra perseguir a los ágiles pasos de Zairi, quien por su conocimiento del entorno logra escapar de sus perseguidores. Durante su recorrido, una música prevalece en el lugar e integra el relato.
nos permite apreciar la obra de distinta manera. Zairi no está solo. Durante su escape, una melodía lo acompaña, comienza a adquirir mayor intensidad, prevalece en la escena, nos muestra su presencia, su ritmo pausado en un principio se acelera y acompaña al protagonista en su escape. Es empática, acorde al relato. Sin embargo, hay algo particular en ella. Su instrumentación es distinta del resto. Su textura describe el relato. Nos cuenta otra historia paralela a las imágenes que vemos en pantalla. Esta música, que es propia de la comunidad, como pudimos apreciar, o de acuerdo a como yo los presento en la perspectiva de un personaje quichua, es director Alberto Muenala, y comparte o pretende dar visibilidad a los grupos otavaleños que se encuentran en esta región, y un poco también pretende dar cabida a esa cultura, a esos entornos que muchas veces por desconocimiento o tal vez por no encontrar los canales adecuados, no han logrado trascender o participar dentro de la narrativa, ¿no es cierto? Entonces, es interesante porque a pesar de que otras canciones podrían contribuir y de alguna manera ser empáticas en el concepto que nos pretende Neumeyer de estar acorde a la acción que se desarrolla, o sea, están de una manera totalmente sincrónica, se desarrollan en paralelo, el carácter descriptivo que se integra por la instrumentación le otorga unas nuevas funciones y le agrega un mayor dramatismo a la obra. La filosofía pretende involucrar a la música tanto como los relatos visuales. Si bien el cine, por la característica gráfica, es bueno para describir, la música de alguna manera permite contextualizar, permite interpretar el carácter de la obra, y más aún ella que se encuentra relacionada con los aspectos que la caracterizan, los aspectos filosóficos que la comprenden. Entonces tenemos que esas canciones no están dejadas de lado, obviamente son inherentes a la cultura del personaje, son propias de la región y pretenden trascender a la vez que construye la trama y la historia, una relación sincrónica en donde las canciones y las melodías que se van desarrollando poco a poco contribuyen al desenlace. Es claro que dentro de la música andina, o la música que todos intentamos reflejar y que se construye en este tipo de películas, se puede ver una transición más filosófica, que se integra a través de este grupo de instrumentos, ¿sí? Esta textura, que es lo que define Neumeyer, que se lo ve con la orquestación, desde un ambiente más morfológico, ¿no? De ver qué aspectos se involucran dentro de la música, que es uno de los aspectos que comprende el cine. Sin embargo, vamos a ver más adelante que no hay como tomarlos por separado, o sea, no puedes analizar solo la música sin ver las imágenes, no puedes ver las imágenes sin escuchar la música, porque su significado cambia, se transforma. Entonces, un poco para contextualizar en qué viene el análisis, a través de este Hanan Pacha, a través de estos elementos que los voy a representar, se puede obtener una filosofía de los grupos indígenas. Como lo tengo dentro del ensayo, durante el desarrollo de la música confluyen distintos eventos perceptivos que podrían resumirse a través de las acciones y relajaciones propias de la ejecución. Al igual que los sucesos en pantalla, la música es dinámica, se mueve conforme al relato. El Hanan Pacha, representado a través de los instrumentos de viento como la quena, el ronador o la zampoña, describe el mundo espiritual. Su timbre agudo es aquel que trasciende en la composición, el que marca la ruta de lo que debe hacerse, a quién debe seguirse. Entonces, al igual que es algo perceptivo, que de alguna manera los espectadores, entre más tengan conocimiento, podrían de alguna manera descifrar ese carácter de la obra, pero por lo general nosotros nos vemos como espectadores cómplices de ese relato. El Hanan Pacha va viviendo otros sucesos que cumplen en pantalla. Entonces, la quena más marca esas tensiones, ¿sí? Sin resolver a ningún acorde tonal o nota tonal, un poco de aquí que han hablado de temas musicales podrían entenderlo un poco mejor, para adquirir esa estabilidad. La música, o en ese aspecto de los vientos, nos deja etéreos, nos deja inconstantes porque hay algo que no ha logrado resolverse. Entonces, en esta primera escena, ese carácter descriptivo del Hanan Pacha, que es un aspecto filosófico, que en ningún relato o en ninguna parte de la película puede verse a través de la voz o de la propia dicción, que podría ejemplificar de mejor manera y decirnos de una más explícita lo que se está construyendo, a través de los sonidos nos refleja ese carácter descriptivo, nos permite entender o comprender o seguir, a pesar de que no lo podamos
apreciar, pero sí lo podemos captar, cómo se van desenvolviendo esas notas, esas frecuencias, esas melodías. El segundo aspecto que contempla este tipo de estructuras es el caipacha, que se construye en base a los instrumentos de cuerda que da cabida a la continuidad de la acción, a los acordes que acompañan la melodía y marcan la relación entre la continuidad y la tensión que debe liberarse para alcanzar un estado mayor, lo que la melodía pretende llegar a cumplir. Entonces, en la melodía, que es un contexto así, que acompaña la imagen, o sea, vemos varios elementos que interactúan dentro de la misma escena, hay un aspecto que es continuo, que es constante, que intenta representar esa eterna lucha del cuerpo etéreo. No sé cuánto tengo de tiempo, pues todavía estamos bien. No, pero tenés un minutito si querés y concluimos. Con esto concluyo. El lucu-pacha, representando más por estos elementos de percusión o los ritmos percutivos que marcan como el bombo, las maracas o el güiro, nos permiten dar ese contexto terrenal que permiten acercarnos y adentrarnos en la obra. Como pretendo describir, o sea, la música no es dejada de lado, y al igual que han dicho miles de autores como Schoen, que es un aspecto importante o uno de los grandes referentes que toma de análisis la música dentro de la realización cinematográfica, contribuyen a dar un significado adicional a lo que puede construirse y a lo que puede interpretar incluso el mismo director, que muchas veces deja de lado, o sea, no pretendo decir que este director en este caso dejó de lado, pero muchas veces dejan de lado ese carácter descriptivo y pretenden simplemente acoplar al relato. Entonces la música, y al igual que los ejes narrativos que suceden en pantalla, se acoplan a través de un relato filosófico, un relato que se encuentra relacionado con la textura, que se ejemplifica con la instrumentación, que cumplen este tipo de melodías. Gracias, Karen. Perdón. No, por favor, muchísimas gracias. Este es es alguno de los muy interesante el trabajo, y es alguno de los pocos trabajos que no están incluidos en el cuaderno, simplemente porque llegaron después de que ya estuviera en la cocina el cuaderno, así que esperamos poder tener publicaciones futuras incorporando este tipo de miradas, que es un aporte distinto y muy interesante para este campo de articulaciones. Así que muchas gracias. Y ahora le damos la palabra. Creo que tenemos solo una de las dos ponentes. Hasta la mañana una de ellas estaba sin luz, así que creo que solo Eugenia Mantilla va a poder hablar en nombre del trabajo que está presentando ella junto con Verónica Talelis, que se llama Los coros infantiles y juveniles en el Gran Buenos Aires, reflexiones en torno a los cambios de las políticas culturales en la gestión pública. Su palabra. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Se te ve y se te escucha bien. Perfecto. Bueno, sí, mi compañera está sin luz todavía, no pudo, está sin internet, por ende, así que bueno, voy a presentar el trabajo en nombre de las dos. Nosotras venimos este trabajo es un trabajo interdisciplinario, nosotras estamos trabajando, Verónica Talelis es antropóloga y yo soy docente de música y además soy directora de coros y orquestas infantiles y juveniles, y es un artículo que nosotras vamos a presentar que está enmarcado dentro de una investigación de un programa del proyecto UNDAPSIT, radicado en la Universidad Nacional de Avellaneda, en el que venimos trabajando haciendo el relevamiento de coros desde el 2016 al 2018. Vamos a tomar como caso los coros del Gran Buenos Aires de Capital Federal, perdón, y primer cordón del conurbano bonaerense. Lo que nosotros nos planteamos como objetivos, en primer lugar, son 3 objetivos. Uno es mapear el complejo escenario de estas propuestas en Gran Buenos Aires en el momento de una transición de gestión gubernamental. A finales del 2015 cambia el gobierno en sus 3 niveles, nacional, provincial y municipal. Entonces, ese cambio de diseño de gestión es el que básicamente queremos mapear. En segundo lugar, reflexionar sobre algunos aspectos que se vislumbran en las claves de disputas de sentidos del hacer, implicados en las direcciones que toman estos diseños de políticas culturales en cada gestión. Y como tercer objetivo fue contribuir con un documento inicial que posibilitara los futuros análisis en esta área que registramos como muy poco explorada para estas propuestas.
Vamos a mencionar nuestro caso de investigación y la metodología trabajada en este artículo. Para esto usamos un rastreo que abarca el Gran Buenos Aires y tomamos aquellos coros de gestión estatal. Si bien esto, voy a hacer una aclaración porque hay un montón de coros que tienen, que se autoascriben como de inclusión social, pero específicamente para este rastreo pensamos en los de gestión estatal, que articulan la formación musical a partir de la práctica coral con la inclusión social. El rastreo identifica el escenario existente desde el 2016 al 2018 y por ende se muestran comparativamente los coros que funcionaban en cada año, reparando en los cambios de articulaciones o si continuaran funcionando o no. Tomamos como elemento definitorio la autoadscripción, es decir, si quienes desarrollan el proyecto consideran de inclusión social o en el caso de que tomen ese término lo identifiquen enfocado en poblaciones de alta vulnerabilidad. Este rastreo de los diferentes proyectos o programas de coros infantiles juveniles que se despliegan en esta área requirió de la estrategia metodológica que fue la siguiente. En primer lugar, un rastreo de los medios de comunicación, periódicos, revistas, sitios web, de los organismos oficiales y también páginas web y blogs de redes sociales y proyectos que los mismos programas tenían como información. También hicimos entrevistas semiestructuradas a responsables y docentes de los proyectos corales. Con esto proponemos, en este caso, profundizar sobre una perspectiva cuantitativa que luego vamos a profundizar y a explayarnos desde lo cualitativo. Los principales hallazgos que nosotras, para resumirlo, lo tenemos como en un pequeño punteo, fueron los siguientes. Si bien todos los proyectos aquí presentados son de gestión estatal, encontramos que visibilizan una variabilidad tanto en la implementación de políticas administrativas, en sus modelos de enseñanza, como en las conceptualizaciones que definen sus objetivos. Estas variaciones se expresaron a partir de un relevamiento realizado en el momento del cambio de una gestión a otra. Esto es importante porque en realidad lo que nosotras queremos focalizar es cómo estos dos modelos de gestión, de diseño, encontraron como puntos específicamente que en el artículo está mucho mejor desarrollado, donde abarca modelos de enseñanza, administrativos, de gestión, concepciones de inclusión y bueno, eso está mucho más amplio. En ese sentido, los datos recolectados en 2016 no revelaron una baja abrupta, o sea, el cambio de gestión 2015-2016 no se notó en esa una bisagra muy, muy importante. El relevamiento del año 2017 muestra una pequeña variación en el número de coros que nuclea el programa nacional y que los proyectos de coros dependientes de la gestión municipal y provincial continuaron. Es en el 2018 en donde nosotros notamos un cambio significativo en la redistribución de coros en cuanto a la vinculación de los órganos estatales, de los cuales pasan a depender de estos proyectos, notándose modificaciones tanto en lo administrativo como en la propuesta metodológica de enseñanza. El programa provincial, Orquesta Escuela, y vamos a centrarnos en el provincial porque es el que mayor número abarca dentro del primer cordón de la provincia de Buenos Aires, donde hicimos el relevamiento, pasa a depender de la Dirección de Políticas Socioeducativas y cambia su nombre a Programa Coros y Orquestas de la provincia de Buenos Aires. Esto no es un dato menor porque antes no incluía la palabra coros porque justamente no nucleaba coros, tenía algunos coros muy esparcidos y por razones particulares. Bien, de esta manera no solo se asume la creación de nuevos coros en la provincia de Buenos Aires, sino que también absorbe algunos que dependían del Programa Nacional del Bicentenario. Asimismo, el Programa Nacional de Orquestas y Coros del Bicentenario sigue desarrollándose a nivel nacional con nuevas directivas y nuevas formas de gestión. Observamos entonces que en el 2018, cuando el cambio de orientación de políticas culturales y públicas se empieza a plasmar en concreto. Asimismo, registramos que la nueva configuración sociopolítica se empieza a delinear a inicios
que se empieza a delinear a inicios del 2016 en el ámbito del Gran Buenos Aires atravesó a estos proyectos impactando en su devenir y desarrollo. Bien, muchas de estas propuestas sobre las cuales realizamos el relevamiento se encontraban insertas en un proceso de modificación interna, así como en conflictos gremiales que impactaban directamente en el desarrollo de las actividades musicales. Este dato no es menor también, ya redondeo, porque justamente fue uno de los índices y de los puntos más álgidos de este cambio de transición fue los modos de administración y de gestión donde intervinieron con mucha presencia y muy activamente los gremios docentes en donde se nucleaban estos colectivos. Voy a las reflexiones. En realidad, nosotras en este primer apartado lo que vamos a hacer es observar que podemos afirmar que estas diversidades expuestas de los proyectos, los diversos actores y articulaciones posibilitaron tanto revalorizar diferentes expresiones musicales como dar cuenta de un entramado complejo que pone en práctica los diseños de políticas culturales en el marco de una gestión pública. Genial. Muchísimas gracias, Euge. Menos mal que lo tenía escrito. Es muy difícil. Yo me disculpo, es muy antipático tener que ir pidiendo y el tiempo que tenemos es muy corto, da ganas de escuchar más a cada uno. El tiempo es tirano y estamos en una tiranía. Está bien, muchas gracias. Así que me disculpo por tener que recordar los tiempos y bueno, muchas gracias, Euge. Pido a los coordinadores, a los organizadores del coloquio, que Ximena Izquierdo está pidiendo que la sumen a la lista de los presentadores porque aparece en otro rol como participante y ella es una de las últimas oradoras. Mientras queda esto, bueno, ahí viene, se acaba de sumar, espero, Daniela Larrea Solórzano, quien es la primera ponente, si logra, estaba con dificultades para sumarse de internet, ¿no? Pero ella inicia el último eje, último pero bien poblado, que es un eje, digamos, que trabaja muy fuertemente y desde el diseño, esta articulación entre cultura y diseño. Tenemos articulaciones en el campo del diseño, tradiciones, hegemonía, diversidad cultural, son los temas que están flotando en estos distintos trabajos. Y por suerte Daniela tiene acceso a internet. El trabajo es la reconfiguración de los sistemas de la cultura estética y su influencia en la iconografía de la artesanía Salasaca, parte de una tesis doctoral que defendió hace poco y una muy buena tesis. Muchas gracias. No sé si me escuchan ahora, si me pueden confirmar. Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque en realidad estoy teniendo demasiados problemas con la conexión justo en este momento, lamento mucho. Pero bueno, el tema básicamente es una parte de mi tesis doctoral, como lo señaló Karen, y abordo algunos elementos que permitieron la transformación iconográfica de las representaciones visuales de la cultura Salasaca, que es un grupo étnico que se encuentra ubicado en la zona central de los Andes ecuatorianos. Esta reconfiguración se da en el marco de las transformaciones de los sistemas de la cultura estética, es decir, de los campos del arte, la artesanía y el diseño, en el caso ecuatoriano, entre los años 1960 hasta los años 2000. En este caso, las conclusiones generales de este proceso abordan que alrededor de los años 80 se empieza a consolidar el campo disciplinar de diseño y de este modo el diseño, como parte de este sistema de la cultura estética, pasa a dominar la relación existente entre estos tres componentes más el arte y la artesanía. Entonces, el diseño establece un papel preponderante en la producción visual que se desarrolla en el país y en el marco de esta consolidación de este proceso, los personeros que desarrollaron o que fueron parte del nacimiento del campo disciplinar del diseño en el país estuvieron muy vinculados con el trabajo artesanal
con las comunidades indígenas y con varios grupos rurales del país. En ese marco también trabajaron junto con la comunidad Salasaca. Entonces, en este proceso, tanto artistas o personajes que estaban asociados al campo de las artes y también a esta naciente estructura del diseño, llevan su influencia hacia el pueblo Salasaca, y esto genera una transformación en la gráfica tradicional del pueblo, que estaba marcada por figuras que no buscan una represión naturalista de las formas, sino que tienen un alto grado de estilización, que muestran siempre los elementos con motivos de perfil, con características bidimensionales, como la que ustedes pueden observar en la parte de atrás mío. Tengo justo Pisa Saca, que me acompañó durante todo este proceso. Entonces, esta es la gráfica tradicional del pueblo, que tiene precisamente una forma de estructura similar a toda la estructura de la gráfica andina de nuestro continente. Entonces, está basado en planos opuestos, tiene líneas rectas, no existen líneas curvas en la estructura básica del tejido. Pero esto cambia alrededor de los años 60, empiezan a haber cada vez mayores modificaciones que se intensifican, sobre todo en los años 80, y la gráfica de este pueblo empieza a incursionar en las corrientes expresionistas, en el arte abstracto, en las estructuras primarias, volviendo al minimalismo, que sobre todo está expresado el paisaje, que se refleja muchísimo tanto en la línea gráfica como en el cambio cromático, que es sumamente fuerte, que bueno, lamentablemente ahora no se puede observar, pero a lo largo del recorrido de mi tesis doctoral, que está publicada en la página de la Universidad de Palermo, hay una secuencia de imágenes en las cuales se puede ir observando cómo paulatinamente, en un primer momento, iban generándose unas pocas transformaciones, y en los años 80 hay un cambio drástico, completamente fuerte, en torno a la línea gráfica de este pueblo. Y para los años 2000 hay un nuevo proceso, que significa que los tejedores de esta comunidad, luego de todo el proceso aprendido junto con los artistas y con los diseñadores, que orientó su trabajo hacia características del arte desde la concepción occidental del arte, empiezan a hacer una reconstrucción de estos elementos que habían acogido inicialmente o que se habían apropiado inicialmente y habían trasladado su gráfica, y empiezan a desarrollar una nueva propuesta en la cual toman elementos medulares de la estructura formal o de las características básicas de estos movimientos artísticos, pero las combinan con las propias representaciones del pueblo, con la narrativa de sus mitos, de sus referencias festivas simbólicas, y hay un proceso de mezcla, digamos, en esta nueva construcción que se empieza a observar en la gráfica del pueblo Salasaca a partir de los años 2000. Entonces, básicamente en este artículo lo que abordo es el proceso de transformación iconográfica, que se marcó en varios soportes, pero principalmente en el tapiz, y que obedeció a coyunturas políticas y sociales que se dieron al interior del Ecuador, que generaron una transformación en la obra de los artistas, y también sumado a este proceso, la obra de los artesanos salasacas. Entonces, estas transformaciones iconográficas han permitido establecer una lectura de la confluencia permanente entre los campos del arte, de la artesanía y el diseño, expresadas en las referencias gráficas del pueblo Salasaca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela, a tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante el trabajo. También invito a leer después la profundización de estas presentaciones en el cuaderno. Y ahora vamos a escuchar una de estas ponencias que son nuevas, de María Bernardita Brancoli Poblete. El trabajo se llama Rupestre Andino, Diseño e Iconografía Precolombina del Desierto de Atacama. Mucho gusto, Bernardita. Tenés la palabra. No te Bueno. ¿Ahí me ven? No. Ahora sí, ahí está. ¿Ahí sí? Ya. Todo suyo. Qué bueno, porque primera vez en el coloquio que puedo prender mi cámara, justo al final. He estado desde el martes sin poder, pero parece que es internet también. Bueno,
Muchas gracias por permitirme presentar, a Karen por haber aceptado esta investigación a última hora. Les voy a contar un poco porque es una investigación que está en desarrollo. Se basa en la compilación de dibujos de arte rupestre correspondientes a registros hechos en terreno en el marco de investigaciones arqueológicas con financiamiento estatal, Fondesit, CONICET creo que se llama en Argentina, entre los años 1989 a 2009. En esta campaña, de las cuales yo he sido diseñadora y he actuado como dibujante, se han recopilado una gran cantidad de pictografías y grabados de arte rupestre en las regiones de Antofagasta y Atacama, esto es en el norte de Chile, desierto de Atacama. Todos estos estudios se han realizado con el fin de responder preguntas científicas específicas de investigación y sus resultados han derivado en una serie de publicaciones enmarcadas siempre en el ámbito académico. Los fondos de investigación, me imagino que también en otros países, no contemplan una retribución hacia la comunidad. Por lo tanto, hasta la fecha los miembros de las comunidades de la zona, tanto como ciudadanos chilenos, no han tenido acceso ni oportunidad de conocer este material, estudiarlo ni aprovecharlo para fines de interés. Entonces de ahí surge la inquietud de devolver y difundir este patrimonio compilado. Entonces entre los años 2011 y 2017 se hicieron varias reuniones con dirigentes de las comunidades para mostrarles este material. Muchos de ellos no lo conocían, o sea, no conocían la gran riqueza visual y patrimonial que tenían. Y se hizo una gestión con financiamiento de privados para la realización de una publicación. Pero después de varias reuniones con los dirigentes, ellos no se pudieron poner de acuerdo en la recepción de este material. Las divisiones políticas actuales, territoriales, generan rivalidades que no existían en el pasado. No se pueden dividir las pictografías o los dibujos territorialmente porque ya estos se van moviendo a lo largo de la zona. Por lo tanto, los estilos se van comunicando de una zona a otra. Por lo tanto, se hizo una nueva postulación el año 2018, una postulación a fondos culturales, para generar una publicación y generar productos de transferencia hacia las comunidades. Por lo tanto, el objetivo de esta publicación es poner a disposición de la ciudadanía y comunidades de los pueblos originarios los dibujos y motivos de arte rupestre, para favorecer el vínculo con este patrimonio visual a los chilenos, y también para aprovechamiento de actividades turísticas, artesanales, educativas y recreativas. Un poco se cruza como con la presentación de Daniela, que en el fondo hay que generar repertorios visuales para generar materiales de artesanía. La mayoría de este material visual dibujado alberga una gran variedad de figuras antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, escenas de caza y pesca, dibujos geométricos orgánicos, caravanas de llamas que hablan de la riqueza de este patrimonio. Para el desarrollo de este proyecto se contó con acceso directo a las obras rupestres, gracias que yo he sido la dibujante desde el año 1988, hace 30 años empecé cuando estaba en la universidad, liderando equipos de dibujo. Por lo tanto, yo tengo aproximadamente 1500 dibujos de alta calidad estética y de primera fuente. Es importante señalar que todos los dibujos han sido realizados en terreno mediante un proceso de copia del original, no a partir de calco ni ningún tipo de frottage que podrían alterar la obra original. Bueno, durante este proyecto nuevo, también surgen preguntas por qué dibujar en un contexto de tantas tecnologías, o sea, por qué volver a un trabajo tan artesanal en terreno. Después la sensación y la responsabilidad de estar frente a una pintura, o sea, un original que probablemente va a ser reinterpretado por un dibujante y va a generar una nueva obra, o sea, hay una responsabilidad frente a un artista, la decisión del artista anterior, el diálogo entre el diseñador y en la nueva obra que se va a generar. También las dificultades de dibujar en terreno y la transferencia de este nuevo material a las comunidades y la ciudadanía, porque va a ser una interpretación
que pasa por un diseñador, un poco lo que explicaba también Daniela, o sea, hay una mano de un tercero en la transmisión de este nuevo patrimonio. No sé cómo estoy de tiempo, les puedo contar que ¿dónde se dibuja en general en... Un minuto te queda. ¿Me queda un minuto? Uh-huh. Ya, poquito, entonces voy a cerrar. El proceso de dibujo implica haber diseñado un equipamiento para dibujar. Se dibuja en 3 procesos: se levanta primero la línea de la obra o la pictografía, después la mancha de color, cosa de diferenciar y tener respeto frente a la pictografía y la calidad y la conservación de la obra, y después se hace un registro de color y de mediciones de cómo está hecha la obra, qué tipologías de pinceles, etcétera, con el objetivo de tener un mayor material que sea posible, porque yo creo que en los próximos años no creo que se cuente con financiamiento para dibujar, por lo tanto la responsabilidad que se tiene de realizar este tipo de investigaciones es muy alta. Y bueno, en eso estoy trabajando, estoy haciendo una publicación que va a salir ahora a fines de septiembre, y la idea es hacer la transferencia en comunidades después de la pandemia, porque no nos permite movernos. Así que, y la idea es generar una publicación y publicar un artículo con ustedes. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a vos. Así que esperamos que afloje esta situación tan compleja y que puedas ir pronto y podamos ver tu publicación. Muchas gracias. Y ahora tenemos también otra ponencia que es producto. En este caso se publicó el resumen de una muy buena tesis de doctorado, también recientemente defendida, de Ailén Medina Robalino. Resumen de la tesis es Indumentaria e Identidad, análisis de la vestimenta de la mujer indígena desde el diseño, el caso del pueblo chibuleo. Muchas gracias, Ailén. Gracias, Karen. Bueno, yo sí quisiera empezar agradeciendo pues a la Universidad de Palermo por haber recomendado mi tesis para su publicación, y pues a ti, Karen, coordinadora justo del cuaderno en el que se publica y también de este evento. Bueno, esta tesis propuso un análisis de la indumentaria de la mujer chibuleo desde el diseño, tanto respecto de los usos según los diferentes roles que asume la mujer, como de sus transformaciones durante el periodo 1990 y entre 1990 y 2016. Estos estudios constituyen una clave analítica fundamental para comprender los procesos de construcción identitaria del pueblo, por una parte, y por la otra también la relación dialéctica entre indumentaria e identidad, que explica y enriquece el abordaje de la vestimenta propio de este pueblo como un diacrítico. A partir del análisis de estos usos y transformaciones de la indumentaria acaecidas en este proceso, identifiqué y analicé 3 tipologías vestimentarias, que a su vez son categorías nativas: la vestimenta propia, la vestimenta de la cultura y el uniforme propio, ¿sí? Portadas a su vez por 3 grupos de mujeres: las mamas, las profesoras y las mujeres pues de las cooperativas. Como parte de este análisis, analicé dicha tipología, la articulé con 3 momentos específicos y más destacados, como son los levantamientos indígenas de 1990 y la consecuente o el consecuente reconocimiento constitucional en la Carta Magna de 1998 y posteriormente también del 2008, ¿sí? Además, también la generación de instituciones educativas bilingües y, por último, la generación de instituciones financieras, que es uno de los ejes por los que actualmente se destacan los chibuleo. Indagar etnográficamente, hacer este recorrido en los usos y transformaciones de la indumentaria, echa luz acerca de 2 cuestiones principales.
La primera, que revela que los chibuleos hacen uso de esta vestimenta como un diacrítico, tanto en la esfera privada como en la pública, ¿sí? Igualmente en una etnicidad privada y pública. Y la segunda cuestión que este abordaje etnográfico puso de manifiesto se refiere a las transformaciones vestimentarias del artefacto del diseño en confluencia con las transformaciones sociales, políticas y económicas de la etnia. Estas transformaciones del artefacto de diseño, y como para hacer una idea al auditorio, refieren o están alrededor de la adopción de prendas, el cambio, la combinación incluso de prendas indígenas y no indígenas, la adoptación, la readopción, entre otras. Y esto ocurre en el devenir histórico de los chibuleo, poniendo de manifiesto justo estos vínculos con los no indígenas, ¿no es cierto? A partir de procesos que se dan en esta dinámica interétnica, como son la resistencia, la apropiación, la innovación, en palabras de Bonfil Batalla. Y con ello también dan respuesta a los nuevos contextos de uso de la indumentaria, ¿no es cierto?, en las instituciones. Tanto las mamás, las profesoras, como las mujeres de las cooperativas, en concomitancia con la silueta de sus cuerpos, la silueta vestimentaria, ¿no?, portada sobre sus cuerpos, las tipologías de prendas y también de accesorios, que están utilizados de maneras y de formas particulares para cada grupo, son modelos a seguir para las mujeres chibuleo, para el resto de la comunidad chibuleo, incluso más allá de este pueblo. Y en ese sentido, la vestimenta, como dije, propia, el uniforme propio, la vestimenta de la cultura, se transforman en arquetipos indumentarios, que en el primer caso de la vestimenta propia da cuenta pues de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la etnia, y en el caso de las otras dos tipologías, de los derechos conseguidos y reivindicados diariamente por las chibuleo, ¿sí? Estos usos y transformaciones leídos en estos arquetipos dan cuenta de la vestimenta como artefacto del diseño. Este artefacto está en constante proceso de resignificación, usado de formas particulares por estos tres grupos de mujeres y constituyéndose en el diacrítico identitario chibuleo respecto de otros grupos y también al interior del mismo. La relación dialéctica que había indicado entre la indumentaria e identidad propuesta pone de relieve el carácter histórico, social y político y que está en constante transformación del uso vestimentario, lo que en definitiva implica la imposibilidad de trabajar a la indumentaria como artefacto del diseño como un objeto inmutable y ahistórico, ¿sí? Para cerrar, los resultados de esta investigación son un aporte a saldar este hiato conceptual existente entre los estudios de diseño y los que se dedican al análisis de la identidad de los grupos étnicos, de las minorías étnicas. Asimismo, se responde respecto a las confluencias discursivas entre el diseño y antropología, que bueno, es un cruce disciplinar que también puede contribuir para que se desarrollen investigaciones similares, sea de otros pueblos o del mismo pueblo en diferentes épocas, ¿no es cierto? Más aún también con la presente investigación se salda el desafío propuesto por Eicher y Roach en cuanto a que es necesario profundizar sobre una teoría del vestido que aporte, que se articule a la comunicación de la identidad. En síntesis, con esta investigación se ha enfatizado en el estudio de la indumentaria indígena como aspecto relevante de las construcciones identitarias.
si bien existen o generalmente se estudia el artefacto del diseño desde Occidente, pues con esta investigación puedo dar cuenta que también es posible hacerlo desde los grupos indígenas, ¿sí? Y bueno, finalmente hay que tomar en cuenta que la temática abordada no concluye aquí, sino más bien se abre a todas estas líneas de investigación y pues los animo a investigar, a continuarlas y agradezco pues por la oportunidad de presentarme en esta ocasión. Gracias. Muchas gracias, Ailén. Realmente es un trabajo súper, súper rico, muy interesante. Un abordaje muy bueno. Y tenemos las dos últimas ponencias, vamos a llegar a tiempo y con dignidad, sin que nos tengan que cortar, me parece. Un trabajo ahora de Bárbara Gershman, un artículo que se publica en el cuaderno, que se titula Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días, la clasificación cultural de la indumentaria en las compras. Bien. No la veo a una Bárbara, pero está ahí presente. Hola, Bárbara. Quizás está con algún problema de conexión. Quisiera, por favor, 20 segundos despedirme porque soy Andrea Zulk, me tengo que ir. Quiero felicitar a todas las investigadoras y investigador que presentaron sus trabajos súper interesantes y gracias por el espacio. Disculpen que tengo que salir. Gracias, Andrea. Muy bien, y ahí está Bárbara, que tenés que habilitar tu cámara. Perfecto, excelente. Pavota, perdón. Todos tenemos problemas con el universo virtual, yo por lo menos. No, es que yo soy re canchera con esto, pero esta no la conocía. Ya con Zoom y con todas soy crack. Bueno, ¿bien? Sí. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, cuando quieras, Karen. Tu palabra, tu palabra. ¿Puedo empezar? Sí. Bueno, espero que me escuchen bien. Ante todo, quería mandar mis saludos para Yelén, que bueno, fui jurado de su tesis y fue un gusto hacerlo. Mil gracias. Bueno, ¿por qué? Bueno, quería saludarte. Bueno, voy a comenzar por hablar de este paper. Por favor, Karen, sé la policía del tiempo. Analizándome. Bueno, este trabajo es un trabajo, podríamos decir, entre comillas, satélite de mi trabajo de investigación, que es acerca del mundo del diseño de indumentaria en la ciudad de Buenos Aires. Hace algunos años, al realizar las observaciones, me llamaba la atención cómo se desarrollaban las compras. Eso hizo que empezara a reflexionar sobre las compras como proceso, para darme cuenta que las compras están lejos de limitarse al momento en el cual uno desembolsa dinero. Las compras, a mi humilde forma de ver, constituyen un proceso cultural, en el cual uno emite juicios acerca de las mercancías, pero también emite juicios acerca de uno mismo respecto a las mercancías. Y, contrariamente al sentido común que dice que la compra se termina cuando uno hace plin caja, en realidad la compra puede ser un proceso que por lo menos lo que observé en mi trabajo de campo, que se extiende a lo largo de varios días. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede elegir una mercancía, un vestido, puede ser que no días después, por entonces este trabajo mío está basado en el trabajo de campo etnográfico que hice a lo largo de varios años. Este trabajo de campo etnográfico implica, en primer lugar, observaciones
en locales de venta al público, donde justamente advertí este carácter demorado de la compra, que se extiende a lo largo de varios días. Seguidamente, ¿me ven bien y me escuchan bien? Ahora no se te ve, ¿Hola? pero se te empezó a escuchar bien porque se estaba cortando un poquitito. Bueno, ok. Además, llevé a cabo varias observaciones y en un momento acompañé a una chica a hacer compras a lo largo de la avenida Santa Fe. Asimismo, realicé varias entrevistas a compradoras regulares de indumentaria. ¿Qué es lo que refiere acerca de cuáles fueron las dimensiones más salientes acerca de las compras? Primero, la importancia, la significación, el carácter de que la compra, la ropa que uno quiere sea distinta. Distinta respecto a la moldería, distinta respecto al diseño del elemento que lo diferencien, y sobre todo respecto a la diferencia entre marcas y marcas comerciales, que esto fue bastante relevante en mi trabajo de investigación. Sobre todo, y además, cómo queda la ropa sobre el cuerpo, eso era bastante importante. Cómo calza la ropa sobre el cuerpo y sobre todo el carácter social de la compra. Mucha gente, aunque vaya sola al negocio, Perdón, Bárbara, la interrupción. Tenés la conexión un poco débil, por eso no se ve bien la imagen y se corta un poquito tu presentación. No sé si podés cambiar de lugar donde estés o hacemos lo que podemos en este contexto virtual. ¿No me escuchan nada? Se te escucha un poco cortado. A ver, voy a hacer algo si puedo. Hagamos esto, Karen. ¿Voy a volver a conectarme de nuevo? Sí. Si no te molesta, entonces le voy a dar la palabra a la próxima a Ximena Izquierdo, a ver si podés reconectar bien, y porque tengo miedo de que se le acorte mucho el tiempo a ella. ¿Está bien? Sí, no tengo problema. ¿Llegaron hasta dónde? Una preguntita, ¿hasta dónde llegaron a escuchar? Se escuchó todo un poco cortado, por eso solo para facilitar, si lo ves difícil podés seguir. Ahora se escucha bien. ¿Ahora se escucha bien? Ah, bueno, sigamos sigo, adelante. Ya termino. Sigamos adelante entonces, perdón. Para sintetizar, disculpe. ¿Hola? Sí. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, lo que quería decir es esto, que hice trabajo de campo y de todas formas tienen el paper para ver los baches que no haya dicho. Lo que quería decir acerca de la ropa es que es una actividad eminentemente social, donde se da cuenta de varias dimensiones. En primer lugar, la globalización. Cómo la ropa que se compra acá se compara con la ropa que se compra afuera. Segundo, la diferencia entre marcas de diseño y marcas comerciales. Tercero, cómo la ropa cae sobre el cuerpo, y ahí retomo una noción de Joan Wistel, que es el cuerpo vestido. La ropa no se viste en el aire, sino se viste sobre el cuerpo, y uno le evalúa sobre el cuerpo, y evalúa en espejo, teniendo en cuenta a otro. Y además que las marcas constituyen, eso es mi planteo, una forma de clasificación sistémica que tenemos en la actualidad. ¿Cómo voy de tiempo? Y ya casi sin tiempo, te diría, para que puedas hacer un cierre. Esta presentación tan accidentada, que bueno, son gajes del oficio de Internet, quería reflexionar y decir que bueno, este trabajo también adquiriría bastante relevancia en el contexto actual, donde la compra virtual convive con la compra presencial, y uno no sabe cuál va a ser las aristas de esta articulación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, perdón, además por las corridas y por lo perfeccionista. Yo te interrumpí porque quería escucharte bien. Estuvo medio cortado en el medio,
pero se entendió y nuevamente invito a todos y a todas a leer el artículo de Bárbara. Y por último, pero no por falta de mérito, tenemos el trabajo de Ximena Izquierdo y Magdalena Balacey, un trabajo también recientemente incorporado, entonces no está en el cuaderno, que se llama Educación y Cultura en el ámbito del diseño. Y tenés la palabra, Ximena. Hola, hola a todos, ¿me veo? Se te ve y se te escucha bien. Ah, perfecto, ya. Gracias por la invitación a este coloquio, me gusta mucho estar presente, aunque sea a distancia en este momento. Y lo mío es muy distinto, pero bueno, voy a ir adelante. Es una mirada sobre la educación y la cultura en el ámbito del diseño, y me hice una pregunta clave que es, ¿qué es la ética en el campo del diseño? Entonces, la palabra ética proviene del latín ethicus, que a su vez procede del griego antiguo éticos, derivado de ethos, que significa carácter o pertenencia al carácter. Entonces, después me puse a pensar qué es lo que es el carácter. Y el carácter se refiere a una marca que imprime, se estampa en algo. Entonces, un símbolo, un signo de la escritura, y de alguna manera se relaciona con lo que es imprimir. O sea, ética, carácter e impresión vienen de una sucesión de palabras que dentro del diseño van cobrando sentido. La palabra carácter es señal, escritura. Esta palabra se puede usar en plural. Es un conjunto de cualidades, circunstancias propias que tiene una cosa y que cada individuo se distingue por su ser propio. Después estuve mirando que en biología, en el estudio de la genética, se analizan dos caracteres comunes en la herencia que tiene que ver con el carácter recesivo y el de los progenitores o el carácter dominante. Eso me lleva a entender que quizás tendría que haber indagado en el campo de la filosofía. Entonces, la palabra ética es utilizada en el estudio de los actos humanos con el fin de alcanzar el bien. Se inscribe en la filosofía como reflexión, en la ciencia como la búsqueda del deber y en el arte como la contemplación. En la ética de Aristóteles identifica la ética como la finalidad suprema de la felicidad individual y colectiva. Y de alguna manera es llevar la razón, la prudencia para vivir en una sociedad que actúe y sea dirigida en una comunidad. Entonces mi pregunta es, hay dos maneras de contestar una pregunta. La primera, ¿cómo educamos éticamente? Y la segunda, ¿qué significa ética en el diseño? Propongo en esta investigación y lo que he hecho durante mi clase en la universidad, poner que la ética dentro del diseño puede tener un proceso de investigación que sea volver a un pasado, reflexionar sobre un presente y construir un futuro. A su vez, el filósofo surcoreano Baek Jin-hoon habla sobre lo que es su jardín. Él es el filósofo del hiperconsumismo que escribe sobre qué es lo que es volver al jardín. Y él dice, jardín, yo soy diferente, estoy envuelto de aparatos analógicos. Tuve 2 pianos de 400 kilos y durante 3 años he cultivado un jardín secreto que me ha dado contacto con la realidad. Y de alguna manera esto me lleva al diseño porque habla de los colores, las sensaciones y los olores. Me ha permitido percatarme de la alteridad de la tierra. La tierra tenía peso, lo hacía con las manos, lo digital no pesa, no huele. Después, él propone regresar al origen animal. Entonces, pienso que debemos tener la capacidad de permanecer y buscar una propuesta que te lleve a tu propio jardín. Ese es el deber académico. Y las metodologías universitarias que he propuesto en miras de generar nuevos paradigmas identitarios, en mirar tu pasado, tus ancestros, la vida que están acopladas en tu propio cuerpo, cadenas de células y de ADN. Y en ese sentido plasmar el carácter. Y el ADN tiene como función guardar información.
Entonces, esta investigación propone que los alumnos indaguen sobre sus ancestros, desde sus bisabuelos hasta el presente de ellos. Entonces, este viaje les permite construir un relato articulador de sentido, relaciones humanas, su propia familia, y nace un cruce de relaciones y generaciones. Llegar a mirar, vislumbrar o identificar el carácter, la estampa que llevas en ti a través del tejido gráfico, mapa de navegación. Sobre esto es construir un índice como diseñador que permita guiarte acompañado de una especie de brújula, un sentido ético y un articulador de sentido. Y que eso es lo que me interesa a lo largo de mi camino como académica y como diseñadora. Por otra parte, la falta de ética en una sociedad revela la palabra injusticia como una gran palabra que se puede derivar en distintos términos. Y no sé cuánto me queda. Ya, entonces, el término injusticia se refiere a la ilegalidad, a la negligencia y a la mala conducta y el abuso que no ha sido corregido por nuestra sociedad. Y nuestro deber como diseñadores es aportar a su vez a eso. Por otro lado, hay un alumno que dice, mi cuerpo como lienzo de mis ancestros, que es decir, que llevo estampado a mis ancestros en mi propio cuerpo. Al develar parte de mi propia historia, me encuentro con un sentido profundo de trascendencia. Y para terminar, quisiera aclarar como académica lo que me interesa. Plasmar en los alumnos una estampa ética con carácter social, cultural y político, donde el diseñador sea un medio para transmitir, comunicar valores que estén a la altura de las problemáticas globales, consumir, enriquecer la disciplina del diseño, ser adultos con ejes articuladores de sentido y preocupados por el medio ambiente. A su vez, un carácter de diseño en las unidades conceptuales mínimas, lo que es un carácter en el diseño, una letra, sumada una letra con otra, tiene que ver con conformar la escritura. Y más allá de las cuales los escritos no pueden descomponerse en unidades menores. Entonces, como no se pueden descomponer en unidades menores las letras, sino que a través de palabras para tener un sentido, es una metáfora sobre lo que es la ética y las relaciones de comunidad. Eso es. Entonces, un tejido vivo de una sociedad que se articula. Eso sería, hasta ahí llego. Gracias. Muchas gracias, Ximena, y perdón, porque yo no sé cómo funciona esta herramienta, tengo miedo de que se nos corte a las 18 en punto. Es otro estilo de preguntas y de trabajo del tuyo, se abre un universo de preguntas y de conexiones posibles, así que también te agradezco. Lamento no poder, a mí en general en la presencialidad me gusta, y con otros tiempos, que ahora el formato virtual y esta circunstancia nos ha dificultado mucho, me gusta abrir lugar a discusiones e interconexiones, que realmente me parece una de las mayores riquezas, pero a la vez me parece muy interesante poder escuchar, aunque sea un poco de lo que tenemos para decir todos, todas, y abrir caminos. Les agradezco a ustedes, a los y a las ponentes, agradezco a los coordinadores del coloquio y a toda la organización de la Universidad de Palermo, que realmente se puso al hombro poder resolver una situación complicada y poder sostener de todas maneras estos espacios de encuentro que para mí son muy valiosos todos los años. Espero que el año que viene hayamos podido encontrar una solución a esta pandemia tan terrible que nos está atravesando y podamos vernos en persona, abrazarnos, participar del brindis, encontrarnos, charlar y tener otros tiempos y otras posibilidades, y celebro a la vez haber tenido esta posibilidad. Me alegra verlos y haberlas visto a la distancia. Lamento porque creo que había alguna pregunta por ahí y me parece que ya no llegamos. Quedan los contactos, para cualquier cosa me pueden escribir por mail. Creo que está en el cuaderno los contactos
las autoras, cualquier cosa se pueden comunicar con la universidad, conmigo, y yo los pongo en contacto con los ponentes, con quien tengan intención en hacer intercambios, y creo que podemos cerrar esta comisión con dignidad antes de que se nos cierre la herramienta. Les agradezco mucho vuestras cálidas presencias, a la distancia pero cerca a la vez. Así que muchas gracias.